Buenos días, licenciado. Mi grupo y yo estamos a cargo de dar a conocer el tema Fundamentos de Inteligencia de Negocios, Bases de Datos y Administración de la Información. Nuestro grupo está conformado por 5 integrantes: Butrón Albornoz Janet, Mamani Limachi Erika, Mamani Vicente Andrea, mi persona Plata Ariana y Poma Pasarrut. Para empezar vamos a dar una pequeña introducción. El desarrollo del curso está en función de cómo debemos administrar mejor los datos, a fin de obtener ventajas competitivas y a su vez apoyarnos en la toma de decisiones. En la medida que tengamos abundantes datos, será más complicado poder administrarlos. Es por ello que es necesario contar con un gestor de base de datos que administre, almacene, distribuya y, sobre todo, brinde seguridad de la información que se genera a diario. Estos son los famosos sistemas de administración de bases de datos. Hoy en día tenemos que saber por qué es importante el uso de las bases de datos en las organizaciones y también en las personas. Sabemos que la base de datos forma parte importante de toda organización, ya que nos va a permitir organizar datos, clasificarlos y para luego distribuirlos a las diferentes áreas de la empresa. Podemos ver en esta imagen que es un anaquel más o menos donde se guarda información o donde se hacía. Podemos recordar que hace años muchas municipalidades tenían almacenes así de información en físico, con las partidas de nacimiento, o las bibliotecas con sus anaqueles de fichas para buscar un libro, quizás rumas de papeles en los juzgados. Pues eso pasó a la historia, ya que ahora, hoy en día, podemos digitalizar y sistematizar esta información, con la finalidad de poder encontrar información más oportuna para la toma de decisiones de las organizaciones. Por eso también es importante implementar una base de datos en toda organización. Simbólicamente, una base de datos se representa con un cilindro, como este, podemos ver. Bien. Los términos y conceptos de organización de archivos. En pleno siglo XXI, no debe sorprendernos que aún existan muchas organizaciones, sobre todo en nuestro país, que no cuentan con la información oportuna, y peor aún, que la información no sea precisa o relevante, porque los datos que manejan sus sistemas de información no tienen la debida coherencia o están mal organizados. O simplemente las organizaciones utilizan diferentes plataformas computacionales que hacen difícil el acceso a la información. La administración de datos es esencial, ayuda a comprender los problemas que se generan. Para ello, los sistemas de información organizan los datos en archivos de computadora, junto con los métodos tradicionales de administración de archivos. Un sistema computacional organiza los datos en una jerarquía que empieza con bits, bytes, y progresa hasta llegar a los campos, registros, archivos y bases de datos. Podemos ver un ejemplo aquí, donde empieza con el bit, llega al byte, el campo, que sería el campo del curso, el registro, el estudiante, su número, su curso, su fecha y su clasificación, el archivo, que no solo sería de él, sino de más estudiantes, y la base de datos, que por ejemplo un archivo de curso, el archivo personal o un archivo financiero. Redundancia e inconsistencia de datos. Cuando hablamos acerca de la curva de Nolan, mencionamos que la segunda etapa denominada contagio aparecía un término conocido como las islas informáticas, y era allí donde se generaba redundancia de información porque cada área tenía su propio sistema, y al no compartir su información con las demás áreas, la probabilidad de tener datos duplicados era enorme, más aún si estos datos muchas veces eran erróneamente ingresados a los sistemas de la organización, brindando información nada confiable para los niveles tácticos y estratégicos. Definir el término de redundancia de datos es entonces la presencia de datos duplicados en varios archivos, de modo que se almacenen los mismos datos en más de un lugar o ubicación. Esto a su vez trae consecuencias tales como utilización innecesaria de recursos de almacenamiento, equipos de cómputo, personal, tiempo y otros insumos que de alguna manera generan costos adicionales a las organizaciones. Los sistemas de administración a base de datos. London y London del 2012 definen a los sistemas de administración de base de datos de las siguientes maneras. Es un software que permite
a una organización centralizar datos, administrarlos en forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación. El sistema de administración de base de datos actúa como una interfaz entre los programas de la aplicación y los archivos de datos físicos. Cuando el programa de la aplicación solicita un elemento de datos, como el saldo bruto, el sistema de administración lo busca en la base de datos, lo presenta al programa de aplicación. Si utilizara archivos de datos tradicionales, el programador tendría que especificar el tamaño y formato de cada elemento de datos utilizado en el programa y después decir a la computadora en dónde están ubicados. El sistema de administración de base de datos libera al programador o al usuario final de la tarea de comprender en dónde y cómo están almacenados los datos, en realidad, al separar las vistas lógicas y físicas de los datos. La vista lógica presenta los datos según la manera en que los perciben los usuarios o los especialistas de negocios, mientras que la vista física muestra la verdadera forma en la que están organizados y estructurados los datos en los medios de almacenamiento físicos. El uso de bases de datos para mejorar el desempeño de negocios y la toma de decisiones. La mayoría de las organizaciones hace uso de sus bases de datos para llevar registro de sus operaciones, tales como cobranzas, registro de clientes, pago de proveedores, cantidad de sus pedidos, planillas y muchas más. Pero también es necesario contar con bases de datos para proveer información que ayude a las organizaciones a desarrollar mejor sus negocios con más eficiencia. Los datos se han vuelto tan importantes para las organizaciones que hoy en día existe el concepto de Big Data. Es justamente este concepto el que está permitiendo a las organizaciones encontrar patrones con sus clientes que les ayuden a saber sus necesidades antes que el cliente las solicite. Podemos citar un ejemplo de Amazon, que ha desarrollado un software que predice los pedidos de los clientes a tal punto que los envía antes que el cliente realice el pedido. Parece una utópica, ¿verdad? Pero así es. En el artículo "Cómo Amazon unas Big Data para predecir tu próxima entrega", podría profundizar un poco más sobre el tema. Otro ejemplo, para bases y sistemas muy grandes se requieren capacidades y herramientas especiales para analizar grandes cantidades de datos. Porque en una compañía grande, las bases de datos son mucho más grandes, como manufacturas, ventas, contabilidad. Se requieren capacidades y herramientas especiales para analizar enormes cantidades de datos y acceder a los datos de múltiples sistemas. Esas capacidades incluyen almacenes de datos, minería de datos y herramientas para acceder a bases de datos internas a través de la web. Así. También podemos tomar otro ejemplo que aparece en London, que dice que al analizar los datos de las compras de los clientes con la tarjeta de crédito, la cadena de restaurantes Louis Trattoria de Los Ángeles descubrió que la calidad era más importante que el precio. Para la mayoría de sus clientes que tenían educación universitaria, les gustaba el vino fino. Con base en esta información, la cadena introdujo platillos vegetarianos, más selecciones de mariscos y vinos más costosos, con lo cual se elevaron las ventas en más de un 10%. Tenemos que saber que existen diferentes formas de construir una base de datos. Un ejemplo sería una base de datos distribuida, que solo puede ser factible si hay una relación entre dos tablas y también un campo en común. Esto permitirá que se relacionen dichas tablas y puedan dar mejores resultados. Tenemos que saber la importancia de tener una base de datos. Sería evitar la redundancia de datos, como ya vimos, distribuir la información a las diferentes áreas de la empresa y también conservar la información a través de los años, porque esta información ya estaría guardada en la red. Para también las herramientas para consolidar, analizar y dar acceso a extensas cantidades de datos para ayudar a los usuarios a tomar mejores decisiones de negocios se basa en una base de datos que, por ejemplo, para un contador o administrador sería el seguimiento de las transacciones, el almacén de datos, que sería la búsqueda de patrones y conocimientos profundos, y la inteligencia de datos,
que esta ya sería la decisión para responder a los datos y patrones que salen en los sistemas. Gracias.